Es un placer, un honor poder presentar este libro. Quisiera hacer algunas anotaciones. La primera y fundamental es que, no solo para sugerir que hagan la lectura, es un libro necesario, muy oportuno, muy pertinente. Irónicamente estábamos conversando ayer con el autor que le parecía exagerado el calificativo que es un libro histórico, pero es la primera vez que se aborda con una lectura regional, global, el tema de los desaparecidos y de los profesionales que han tenido que sufrir en sus propias carnes pues, la violencia de lo que el autor califica la anomalía latinoamericana. El título puede llamar a engaño. Yo creo que el periodismo en América Latina está más vivo que muerto, pero sin duda que está sufriendo los asesinatos y desapariciones de más de 1000 en el periodo histórico que analiza y que plantea además de una perspectiva estructural que creo que es importante. Normalmente muchos de los relatos de algunas organizaciones que luego citaré se quedan en la coyuntura puntual. Ha muerto tal periodista, fruto del acoso del narcotráfico, del gobierno cacique de turno, pero no se aborda una mirada estructural, que creo que es un aporte valiosísimo del informe, del estudio del profesor Díaz Nosti. Es decir, una mirada no solo de estructura de poder, que explicaría esta sistemática desaparición y asesinato de periodistas, sino también una mirada geopolítica de la situación del periodismo en América Latina. Es un poco la paradoja que pudiéramos señalar entre el caso de México y Colombia versus el caso del capítulo que dedica a las llamadas repúblicas bolivarianas. O esa anomalía latinoamericana expresaría que estamos viviendo hoy día con el golpismo del Grupo Globo en Brasil y lo que yo recordaría como el problema clásico en América Latina del criollismo o de la clase media a la hora de la posición y de respaldo como audiencias y como consumidores de esos medios de la represión sistemática de otro tipo de cobertura que se da en algunos países con una estructura oligopolista claramente concentrada, hiperconcentrada si hablamos comparativamente con otros espacios geopolíticos. Y quisiera agradecerle la necesidad de este libro por varias razones, porque formula una crítica a la CIP, a Freedom House, a Reporteros Sin Fronteras, a los indicadores sobre libertad de prensa, a los criterios sobre cómo se cubren estas situaciones de impunidad. La mayoría, por cierto, que este es un tema preocupante de la lectura del libro, la mayoría de los casos de desapariciones y asesinatos de periodistas sigan impunes. Este es un tema que da que preocupar después de la lectura del libro. Tenemos una situación de persecución, de desapariciones, se da la noticia, se olvida en el tiempo y no se resuelven los casos, ¿no? Ni siquiera se hace el intento de justicia a este respecto. El diagnóstico tras la lectura sería bastante negativo o pésimo. Ha habido un empeoramiento de las condiciones a lo largo del hilo del tiempo que retrata e incluso yo diría, hay una acusación clara, explícita a la academia. La universidad, las facultades de periodismo y comunicación no se han ocupado de esto. Esto sucede, cosas de la vida, del azar, de las catástrofes naturales, pero no son catástrofes naturales. Son desapariciones, son asesinatos de profesionales de la información. ¿Por qué no estudiar estos hechos? ¿Por qué no se estudia? ¿Por qué es la primera vez que tenemos un libro con un recorrido amplio de la historia de América Latina sobre estas situaciones? ¿Por qué no antes? ¿Por qué este desinterés de investigadores y estudiosos del periodismo? Esa mirada regional sobre el crimen organizado, ese hilo de tiempo, esa cronología, en una suerte de estudio longitudinal sobre la situación de la represión de periodistas, creo que de por sí ya es un gran valor, un mérito del libro, que tiene un antecedente. El profesor Díaz Nosti ha sido pionero en muchas iniciativas, es uno de los principales referentes del periodismo, de la comunicación en Iberoamérica, y hace mucho tiempo, cuando nadie se ocupaba de estos temas, no existía ni Fundamedios ni algunos otros elementos que hablan de alertas mediáticas, él puso en marcha un observatorio en Infoamérica, que es un portal que les recomiendo que visiten, un observatorio vinculado a su cátedra de libertad de expresión, libertad de prensa de la Universidad de Málaga, sobre alertas informativas de este tipo de situaciones. Es decir, hay un trabajo antecedente de muchos años de sistematización para abordar un tema que a mí sí me ha producido pavor en alguna de las páginas de la lectura, que es el sentimiento o sensación de vulnerabilidad de los periodistas. Más que nada porque esa sensación de vulnerabilidad, de ser
eliminado, desaparecido, se traduce inmediatamente en autocensura. Y, por tanto, los estándares de calidad periodística, de estos elementos de exigencia de los que hablábamos antes, es difícil en un contexto como este. Tras la lectura apasionante del libro, a mí me sugería un diálogo, y aprovecho que están presentes los autores, entre Fernando Casado y su libro Antiperiodistas, aunque esté localizado solo en un caso, en un país, y en la cobertura del caso de Venezuela, pero que retrata varios medios regionales de América Latina, y este informe que creo que es muy revelador. Voy a señalar algunos aciertos de este libro y algunas sugerencias que nos provoca el autor a futuro. Sí, alguien que lea este informe ya no puede quedar tranquilo, ya tiene la obligación, sea académico o profesional, de trabajar arduo por un nuevo compromiso en esta materia. Primero, que puede parecer un tema menor, y yo acompaño este proceso. Para mí es difícil presentarlo porque he estado, casi el Congreso lo hemos organizado para hacer esta presentación, que para mí era muy importante. Hemos estado dando seguimiento a este libro, pues desde que yo tuve noticia, creo que más de 1 año y medio detrás del libro, y eso da cuenta de la exigencia, exhaustividad, minuciosidad del autor. Yo desconocía que el profesor Díaz Nosti le he conocido como autor de textos de referencia, pero desconocía su variante como editor, como diseñador. El libro tiene un diseño espectacular, no solo en la gráfica para ilustrar esos elementos. Tampoco ustedes saben que yo, además de catedrático de periodismo, de comunicación, también soy editor. Si no hubiera sido profesor, hubiera sido librero, editor, incluso hice una maestría en edición. Entonces, como editor, valoro mucho porque la calidad del libro en el tema de la gráfica y de la ilustración de esos casos de desapariciones personalizados es maravilloso, es ejemplar, y ya lo verán cuando tengan el libro en sus manos, en la edición definitiva. Segundo, reconocer también un elemento que aquí ha salido en el debate y que habitualmente se deja y que señala en varias páginas insistentemente: el papel de las mujeres, ¿no? Destaca mucho un elemento importante. Curiosamente, en el empeoramiento de las condiciones de persecución a los periodistas hay una generación de mujeres jóvenes, fuertes, valientes. Se citan varios ejemplos, algunos ustedes lo conocen, como Guerrero, y algunos otros más, Lidia, en el caso de México, de mujeres valientes y mujeres que se enfrentan a ese problema y que tratan de regenerar el periodismo, una virtud de compromiso con una causa y con la función periodística. Es un elemento resaltable en el libro, en el texto. Tercer lugar, necesitan leer este libro porque yo no he conocido un informe de tales características. Ojalá que algunos organismos como Reporteros Sin Fronteras fueran tan curiosos o por lo menos respetuosos con las fuentes, ¿no? Y con el manejo de metodología. El libro tiene un repertorio de fuentes espectacular, de sistematización, por ejemplo, de la página 61 y 67, que ya solo con esas herramientas cualquier investigador puede explorar, con bibliografía básica, datos, fuentes, informes, páginas web, un seguimiento mucho más amplio de la cobertura que nos dan sobre desapariciones y asesinatos de periodistas. En cuarto lugar, quisiera destacar los perfiles o historia de vida, porque los desaparecidos, y este es un problema de la justicia transicional, tienen nombre y apellidos, son personas de carne y hueso, y entonces rescatar perfiles como Manuel Buendía, Jaime Garzón, Rodolfo Walsh, es decir, los más conocidos, pero también muchos otros que pasaron desconocidos y que están registrados con nombre y apellidos en el libro, al final con un índice detallado, y que se narra su historia y que se cuenta, y que fueron una noticia. Murió un periodista, no sabemos se estima que, pero como queda impune este tipo de crímenes, rescatar la historia personal de estos testimonios para mí tiene un valor extraordinario, porque tenemos los clásicos como Manuel Buendía, pero hay otros muchos desconocidos que no pasarán a la historia, que murieron, dieron su vida por el oficio, por el mejor oficio del mundo. Y en quinto lugar, un elemento también riquísimo que son las notas a pie de página, por la calidad, exhaustividad, rigor, contrastando fuentes de diferente naturaleza, contrarias o a favor de algunas de las tesis que se sostienen en el informe, y que tiene el mérito de hacernos pensar, de remover la conciencia y de marcar una agenda que yo creo que después de la lectura es la que nos queda comprometidos todos a reflexionar. El papel de la universidad. Esto tiene que estar en la agenda de las facultades de comunicación y habitualmente no están, no solo en América Latina. En España hay una precariedad. Un libro anterior del profesor Díaz Nosti se ocupó sobre el panorama catastrófico del periodismo en España con la precariedad laboral,
y ese tipo de cuestiones hay que abordarla. Segundo, el papel de los medios públicos, que deberían de una función de agitación de conciencia, de defender esta situación de los informadores y que habitualmente no se ejerce. En tercero, porque ocupan bastantes páginas críticas las organizaciones gremiales, que muchas veces se dedican a la denuncia, hacen poco monitoreo y seguimiento, tienen pocos observatorios y desde luego aplican de manera irreflexiva criterios sin cuestionar. En algunos casos se denuncia mucho en el libro de reportar casos de desaparecidos o asesinatos que ni remotamente tenían que ver con el oficio de informar, con el periodismo, y que se incluyen como una suerte de falsos positivos, como en Colombia, sin ningún criterio, es decir, sin pies ni cabezas, ¿no? Y desde luego la cobertura, reformular, contextualizar la crónica, el periodismo narrativo, qué tipo de cobertura debería hacerse en el periodismo ante estos casos. Algunos confiamos siempre en las políticas públicas, en las políticas de comunicación, en espacios que debieran tener un instituto para defender la dignidad del periodismo, como CELAC, como UNASUR, para denunciar la concentración, para denunciar un problema que hasta ahora solo la UNESCO ha prestado bastante atención, que es la protección de periodistas. Porque efectivamente el empeoramiento ha sido tal que el Mensajero se ha convertido por las guerras, desde el norte hasta el sur, y aquí hago una excepción, el libro se ocupa de América Latina. Pero el peligro de los periodistas no está en América Latina, también están las guerras globales que Estados Unidos, caso por ejemplo en España, de conocidos periodistas asesinados por el ejército estadounidense que han quedado impunes. Caso Couso y otro mucho más que podríamos señalar. Es decir, necesitamos, como la UNESCO está auspiciando, trabajar la protección de periodistas desde la formación a medidas de política pública e impulsar estos elementos creo que es importante. En fin, como ven, tienen muchos méritos, yo no voy a restar la palabra porque aquí el protagonista es el autor, simplemente me correspondería primero agradecer a la UNESCO y a la Cátedra de Málaga que ha apoyado este proyecto y esta edición, en la que CIESPAL también quiere comprometerse y apoyar. Desde luego al profesor Díaz Nosti, porque ha sido mucho tiempo, él nunca me ha dicho el tiempo, siempre me habla del tiempo de la escritura, pero es que antes del tiempo de la escritura hay muchos años, como verán en la lectura, de fuentes, de consulta, de monitoreo, de seguimiento, de construcción. Y si algún mérito tiene CIESPAL aquí es que le ha obligado que el libro esté terminado para este congreso y para la presentación que estamos celebrando en este momento, porque él quería seguir elaborando y estaba pidiendo o esperando textos. Algunos llegaron, como mi querido Germán Rey, otros, y quisiera hacer un reconocimiento y homenaje a Omar Raúl Martínez, que acaba de fallecer, de México, y que es un referente, impulsó la Revista Mexicana de Comunicación, impulsó muchos espacios para defender la profesión periodista en México, uno de los países que viene retratado más ampliamente en el libro. Así que agradecer al autor, a Díaz Nosti, el empeño, la dedicación, el rigor, el compromiso, la perspectiva crítica que alumbra sobre algunos organismos respecto a la desaparición de periodistas, porque el libro ha visto la luz, es un libro novedoso, necesario, un referente imprescindible en cualquier biblioteca de profesores de periodismo y de profesionales de la información para una mirada a otra sobre esta anomalía latinoamericana debido a muchos factores que se explican en detalle en el libro. Enhorabuena, Bernardo, por el excelente trabajo. Muchas gracias por invitarme a comentar el libro. Leí 67 páginas, o sea, la introducción no alcancé más. Dicho esto, yo quiero tomar la metáfora del título. Me parece que el título es, ya Francisco dijo exactamente los valores del libro. Yo, jugando con la metáfora del libro y acordándome de un ensayo de este muchacho Walter Benjamin, que dijo por allá en los años 36, que se llama El narrador, y decía que el relato estaba llegando a su fin, la narración estaba llegando a su fin porque ya no se celebraba la muerte, y que la muerte era el lugar del relato. Entonces, pendiente del título, yo voy a comenzar por una cosa un poco más light y después digo una cosita medio seria nada más. Y es, digamos que el periodismo está muerto. Entonces, estamos en la celebración del funeral del periodismo, está el libro de funeral, y como siempre que estamos en un funeral, uno se acuerda de lo bueno que era ese muerto. Si tuviéramos que acordarnos de lo bueno que es ese muerto, ¿de qué nos acordaríamos que puede ser interesante? Hombre, pues yo, de las cosas que el periodismo diría que son súper chéveres y que creo que por eso han matado tantos periodistas, es porque hay un goce en el periodismo de joder al poder. Eso es lo que marca, el goce, el placer, la sabrosura que da
de molestar a los poderes, porque a los poderes no les gusta que los molesten, y eso me parece a mí que es una cosa que uno tendría que decir que es muy chévere de ese muertico que llama el periodista. El otro, el de contar historias con imaginación. Yo creo que de alguna forma, y pongo las dos palabras, contar historias con imaginación, porque todo el mundo cuenta historias, pero a nosotros nos toca contar historias en las peores condiciones. El señor periodista, la profesión periodística tiene que contar con condiciones acotadas de realidad, o sea, no puede inventarse. Parte de la realidad y tiene que contar unas historias, entonces me parece que es muy chévere también porque hace eso. La tercera que uno reconoce de ese muerto periodista es que somos también sobrevivientes del ego, o sea, nos encanta el ego, o sea, los periodistas gozamos mucho más que con el salario, con que aparezca el nombre en la página del periódico. Es como, mire, salí en televisión, mire, firmé la nota, firmé eso. Y a todos esos que mataron, les impiden firmar sus notas, ¿ve? Los mataron por firmar notas. O sea, si hicieran periodismo anónimo, no los matarían nunca. Entonces, de alguna forma, creo que es muy importante. Y los nombres que mencionan es que todos molestaban al poder, contaban historia y firmaban sus historias. El cuarto punto que hace muy bien el periodismo, cuando lo celebramos como muerte, es que contaban en diversidad de géneros. Todos los periodistas que están en el libro no contaban lo mismo, unos hacían periodismo de investigación, otros hacían periodismo, el nuestro, el colombiano, nuestro aporte al informe. Jaime Garzón hacía humor, caricatura, rebeldía desde ahí, había fotoperiodistas, había cronistas, había reporteros, habían testimoniantes, o sea, creo que eso también hacía muy bien el periodismo mucho tiempo. Una cosa más que hacía era que es el que construía una agenda común de conversación pública, el que ponía a conversar a una sociedad, y eso también lo estamos echando de menos, o sea, conversábamos todos de eso, lo que ellos decían nos ponían a conversar como sociedad, y es lo que llamamos opinión pública. Otro elemento que se muere con ellos es un heroísmo que me parece terrible, que desaparece, y es que el periodista fue el héroe del siglo XX. En todas las películas salíamos lo más de bien, o éramos Superman, o éramos el Hombre Araña, o éramos otra cosa que era muy simpática, gente que no teníamos amor, dejábamos familias, dejábamos todo, nos íbamos y contábamos. Yo creo que el cine ha tenido mucho que ver en que tanta gente estudie comunicación y periodismo, porque todos quieren ser como esas películas, o sea, es que somos muy chéveres en película. Y en el siglo XXI llegamos a las series de televisión, y en las series de televisión ya no somos héroes. Fíjense, en la serie de televisión somos los malos, ¿ve? Hasta Fran Underwood mandó a la periodista allá contra el tren, o sea, ya no nos quieren ni en la serie de televisión ya del siglo XXI. Entonces, por ese lado me parece que es interesante celebrar eso. Dicho esto, que era como celebrando al muerto para decir que no está muerto, porque está lo que estoy diciendo, estos muchachos están vivos porque dejan herencias de formas de contar, de maneras de joder al poder, de diversidad de formatos de hacerlo, de historias, de egolatrías, y que nos pueden servir. Dicho esto, aportando un poquitico adicional a lo que dijo Francisco, digo, el título del libro es muy sugestivo: Más libertad para matar que para informar. Dice, en el mundo actual hay más posibilidades para matar que para informar. Es una cosa que creo que hay todo un argumento teórico ahí que habría que explorar y que habría que mirarlo. ¿Para qué tenemos libertades en el mundo de hoy? Segundo, una pregunta que se la dejo, que creo que sería la explicación que yo esperaría de Bernardo ahora, es la palabra que más aparece es que esto es una anomalía latinoamericana. Y yo ahí sí me puse un poco como, ¿será solamente una anomalía latinoamericana? Claro, cuando muestra los cuadros, es penoso. El cuadro europeo da poquitos muertos, o sea, entonces la anomalía latinoamericana, me imagino, porque matamos mucho, de pronto, yo no sé, pero la explicaba por muchas cosas, y creo que es una metáfora que está tratando de explicar, que me parecería buenísimo que explicara. Lo otro, para los que estudian periodismo, que es buenísimo, es que trata el tema de por dónde la libertad de expresión se está limitando en el mundo. No solamente por la muerte, por la agresión, por las amenazas, por las fuentes, por la judicialización, por la impunidad, por la precariedad laboral, por la publicidad, por las leyes de medios, por las malas prácticas periodísticas, por la concentración del poder. O sea, es que no es un problema de solamente una cosa. Porque muchas veces uno pensaría que el problema de la libertad de expresión es matar o amenazar. No.
El problema de la libertad de expresión es que crea autocensura, miedo, silencio, como dice el profesor Germán Rey en Colombia, demostrar que lo que se busca es el silencio, la polarización viene también por ahí, y también que los medios hayan huido en la farándula del deporte viene de los límites de la libertad de expresión. Dicho esto, 3 puntos y termino. Uno más es que, no sé si se podrá decir así, pues yo viendo el libro, algunas cosas, decía Bourdieu que los periodistas somos muy mediocres, y tienen toda la razón, que nosotros nos emocionamos con cosas que son muy obvias, también tiene toda la razón, esos somos los periodistas. Un periodista es un ignorante al que se le permite aprender en público, entonces permítanme aprender en público. Yo viendo esto, decía, las muertes de periodistas del cono sur, de las dictaduras, era por motivos de comunistas, de izquierdosos. Las muertes de ahora son por el crimen organizado y la corrupción. Eso es una variación alucinante de sociedad. Entonces yo lo que decía, pasamos de la Guerra Fría a la Guerra Caliente. En la Guerra Fría mataban por comunistas porque era una Guerra Fría, y ahora estamos en la Guerra Caliente, que es de la parainstitucionalización de América Latina, de los carteles, de los corruptos y ese tipo de cosas. Tenemos que ponerle cuidado. Contra lo comunista era muy claro el objetivo, que era porque uno pensaba distinto. Hoy no es por pensar distinto, vean. Es por otra cantidad de cosas, que por eso me parece que la invitación que hace el libro y que hace Paco es que por favor en las facultades de comunicación comencemos a tratar ese tema, porque es que no estamos hablando de periodismo, estamos hablando de sociedad política y democracia, de poderes, que estamos para ahí. Entonces me parece que, para hacer una frase interesante, pasamos de la Guerra Fría a la Guerra Caliente. Lo otro es que el libro lo menciona y que quiero dejarlo claro. Pareciera, esto hay una cosa que hay que denunciar, que la libertad de expresión solamente es de los medios privados. Y está presente ahí. Y esa pregunta es, ¿la libertad de expresión solamente pertenece a los medios privados? No estoy diciendo que pertenezca a los medios públicos, tampoco. Estoy diciendo que pertenece a la sociedad, pero eso no hemos sabido ganarlo, que no es un bien del mercado ni de los medios privados. Otro elemento que está en el libro y que es interesante es que no es lo mismo hablar de medios que hablar de periodistas, y esto se nos ha olvidado. La afirmación es que son distintos, y ya después lo vamos a mirar mucho más a fondo para eso. El otro elemento que estoy con Paco, que me encanta mirar, es que la libertad de expresión es la cancha donde se está jugando la democracia en el mundo entero hoy. O sea, la cancha donde se juega el partido de la democracia es la libertad de expresión. Y ahí es importante una cosa que hace el libro, mirar los indicadores con que se mide libertad de expresión. Hay que develar el espejo, pasar como una serie de televisión que les recomiendo como Black Mirror. Entonces, pasar al otro lado y mirar de qué indicadores está hecho, y como decía Ruth, que me empatizaba, y quién financia. ¿Quién financia los estudios y qué indicadores están midiendo eso? Yo siempre pongo por indicadores, para los que somos colombianos, que Colombia siempre sale elegido el país más feliz del mundo. ¿Cuál es el indicador que nos da la victoria del Campeonato Mundial de Felicidad? ¿Será la violencia, que amanecemos y vamos ganando? ¿O será cuál? Me toca mirar qué hay detrás de ese tipo de cosas. Y para terminar, pues ya no quiero indicar, pero también la valentía de las mujeres. Oiga, esto es increíble. O sea, cuando uno ve el informe se da cuenta que las que están peleando la libertad de expresión en América Latina son las mujeres. Las que hacen un periodismo alucinante son ellas, y que como tal deberíamos trabajarlo. Si todo esto es cierto, entonces ¿qué hacemos? Y yo tengo 2 respuestas. Una, estamos jodidos. O sea, estamos jodidos y no sé qué hacer. Es más, yo en el siglo XX era feliz poniendo en el aeropuerto profesión periodista. Y yo entraba todo sexy y no me tocaba a nadie, ya periodista. En el siglo XXI yo a toda parte pongo profesor y pongo universitario. Entonces, cero peligro, o sea, cero peligro. Un profesor universitario no produce peligro, ni piensa, ni hace, ni dice, ni interviene. Entonces, cero peligro. Entonces, me ha tocado cambiar de profesión. Soy profesor universitario para poder pasar eso. Entonces, dejamos de ser sexy los periodistas también. O sea, es una cosa muy complicada eso. Las soluciones, nadie tiene la verdad, pero les voy a mencionar solamente las que ha pasado en estos días acá nada más. Dice, todas las respuestas son válidas. Uno dice, hay que producir historias.
hay que hacer crónicas, otros dicen que hay que hacer periodismo de análisis y contexto, otros dicen que hay que hacer transmedia, otros que hay que hacer libros, otros que hay que buscar independencia financiada por ONGs, otros que hay que hacer ficción. En la conferencia anterior Paco dijo que había que hacer medios ninja, periodismo ciudadano, periodismo lento, periodismo on demand, periodismo de datos. Yo creo que todas esas razones son soluciones, pero todas tienen casos exitosos, pero la respuesta no la tenemos. Lo que un libro como esto le hace a uno es tener que pensar que hay que reinventarse el periodismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me cuesta trabajo reconocerme en la autoría del libro por la generosidad de las exposiciones anteriores. Muchas gracias. Este libro, y voy a contar de manera muy prosaica y sin profundizar en la reflexión, algunos aspectos que han concurrido en el proceso de elaboración del libro. Inicialmente se pensó hacer un trabajo con aportaciones desde cada uno de los países, por autores de referencia, pidiéndoles, no sé, tal vez al pedirlo desde España esto pudo dar a entender que había falta de compromiso y que era un trabajo académico más. Entonces no tuvimos esas respuestas. Es decir, y hacemos la excepción, y muy pocas excepciones, la de Germán, que de manera precisa y con un trabajo excelente concurrió a nuestra petición y mandó su capítulo. Pero evidentemente, al faltar el resto de los capítulos, hubo que replantear por completo el libro y hacer este trabajo de investigación desde España sin estos soportes y estos apoyos. Todos esos trabajos los vamos a publicar a través de otra edición por otra parte. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar con el compromiso de estar en el mes de mayo en Quito. El profesor Sierra me recordaba, esto tiene que estar en septiembre, en octubre, en noviembre. Llegaba octubre, septiembre, noviembre y no alcanzábamos el final. Y el final tenía que ser bueno. O sea, el final no podíamos cerrar esto en falso porque además íbamos variando la estadística, porque íbamos depurando. Había una semana, 2 muertos más, las semanas siguientes se aprecian porque habíamos comprobado que no era así, que aquel asesinato, aquel homicidio no se correspondía. Y todo esto es una depuración de fuentes muy laboriosa que nos ha llevado hasta el punto final. De hecho, en el libro hay citas del mes de abril de este año, o sea, del mes pasado. Lo que hoy se presenta es un estreno, una previa, como dices la película, un estreno, pero el libro definitivamente no va a ser. Si va a titular, es como un... No, esto es una autoedición que hemos hecho en la facultad. El libro saldrá de manera comercial en una editorial y en ellos está. Y el título inicial no era este, era La violencia del silencio. La violencia del silencio, que era un título fuerte. Pero entendimos que había argumentos suficientes para dar un salto más allá de la muerte del mensajero, de hablar del periodismo muerto. Porque, en efecto, las muertes de los periodistas solo eran una pequeña expresión del control de las injerencias, de las presiones, de los atentados sobre la libertad de prensa. Yo calculo, y este dato tiene muy poca validez científica, pero al menos parto de algunos de los observatorios que constatan las agresiones a periodistas en Colombia, en Guatemala, en México. Calculo que puede haber entre 80 y 100 agresiones a periodistas por muerte. La muerte es la expresión final de la agresión. Podemos estar hablando de 80, 100 agresiones registradas, denunciadas. Probablemente hay muchas más. Así que si estamos hablando de 1051 periodistas muertos y desaparecidos, probablemente podríamos multiplicar por 100 y nos quedaríamos cortos acerca de esa llamada, de esa amenaza, de ese mensaje anónimo, de esa pintada cerca de la casa: conozco a tus hijos, te conozco a ti, que en muchos casos, cuando hace referencia a la mujer, tiene un elemento añadido
que puede ser zorra, sabemos quién vamos a violarte. O sea, hay un elemento de género que se añade a la agresión, que se añade a la amenaza y que constituye pues, algo que está en las antípodas de la cultura democrática. Y que está, yo creo que tiene mucho que ver, puede ser una visión muy subjetiva del asunto, con la violencia machista. Yo entiendo que la violencia machista afecta por igual a los hombres y a las mujeres. Afecta por igual a los hombres y a las mujeres. Y entonces, bueno, de ahí que tal vez muchas de estas respuestas que estamos viendo, reflexivas, de distanciamiento sobre la violencia, estén en los libros de las mujeres, estén en las reflexiones de las mujeres, y sean también víctimas de su compromiso y demás. El libro, ¿por qué? ¿Dónde nació la inquietud? La inquietud nació en México. Yo estaba durante un verano trabajando en un periódico del DF, El Economista, que era su dueño, su director era Luis Enrique Mercado, que era profesor de periodismo en la escuela Carlos Etienne, y sufrimos 2 secuestros de 2 chicas que eran estudiantes. A mí me produjo una enorme preocupación a las personas con las que trabajamos a diario, que se había secuestrado y el periódico no se paraba. No, ya la liberarán, esto se arreglará, es un secuestro express, se da un dinero, no sé cuánto está. Entonces ya el tratar con aquella normalidad un asunto tan grave que era el secuestro de 2 personas que trabajan ahí, me produjo pavor. Era un verano célebre, el verano que se capturó al Mocha Orejas, un señor que cortaba las orejas y tal, que tenía además un apellido vasco, de origen vasco, y se dedicaba a cortar las orejas, se las mandaba a las casas de los padres exigiendo estas cosas terribles. Bueno, y bien, y nos pusimos entonces manos a la obra y vimos hasta dónde alcanzan los registros estadísticos, las fuentes que nos pueden hacer construir una secuencia cronológica fiable de las víctimas, de los periodistas muertos y desaparecidos, y encontramos que en el año 70, que en el año 70 empieza a haber registros, empiezan a publicarse muchas cosas, es el tiempo de las dictaduras, hay muchas referencias, hay muchas comisiones de la verdad, y bueno, mal, bien, regular, como sea, se van construyendo, van saliendo datos, y nos permite empezar a hacer esta serie de acción de muertos. Pero claro, rápidamente vemos lo que decía muy bien Omar, cómo el contexto cambia absolutamente de aquellas muertes que eran esterilización ideológica, eran muertes de esterilización ideológica, a otro tipo de planteamientos, que es la aversión a la transparencia de aquellos que necesitan la opacidad para sobrevivir o seguir corrompiendo, seguir delinquiendo, seguir estructurando formaciones criminales como elementos casi de estructura, no sé cómo definirla. Hoy en día, y no es nuevo, muchos narcos quieren ser presentados como empresarios. No es nuevo, esto ocurre en México. ¿Por qué? Porque empieza a aflorar, a blanquearse el dinero del narco en la compra de hospitales, en la compra de medios de comunicación, en la compra de líneas aéreas, y entonces, bueno, queremos regenerar nuestra mala imagen, queremos ser legales y queremos formar parte del poder. Hombre, en Colombia, desde Pablo Escobar como miembro de la Cámara de Representantes, hasta todos los escándalos de la parapolítica, hasta las situaciones más, nos están hablando de una reconstrucción cooptada del Estado, donde, bueno, no sé hasta qué punto esto puede dar elementos de tranquilidad, puede rebajar el grado de la violencia, puede aumentar la felicidad de la nación, pero no sé hasta qué punto sobre esas bases, sobre estas arenas movedizas, se puede construir una democracia sólida, sostenible y con mirada al futuro. El problema es difícil. Yo digo en la introducción que el libro no va a tener epílogo, que ya es bastante duro y triste lo que se dice al comienzo,
para construir una fábula de esperanza. No, es una gangrena que solo desde una regeneración democrática, desde un compromiso generacional, desde una oxigenación del pensamiento desde las universidades, desde una conjunción de voluntades necesariamente regional, supranacional, se puede acometer, porque el problema, decía yo el otro día, América Latina no es homogénea, es distinta, pero el problema casi afecta a toda la región. Y a veces hay una... En el libro que circulará y lo colgaremos, estas cosas, hay muchos datos, mucha explotación estadística, que incluso matiza el alcance de las cifras y las contextualiza o las relativiza, pero en cualquier caso, las cifras se generalizan, pero a veces no adquieren o no adquieren en la opinión pública o en la información de los medios la relevancia según en el país en el que se producen estos hechos. Para mí hay un país que me llama mucho la atención, es Paraguay. Sobre Paraguay hay un enorme silencio. Hay un enorme silencio, es el silencio del país que, como dice el presidente del sindicato de periodistas, donde los delincuentes están muy contentos porque tienen gobierno. Entonces, pues esto no trasciende y el presidente Cartes ha comprado la mayoría de los medios de comunicación y por consiguiente no trasciende a nivel internacional. Paraguay está muy bien, hay mucha tranquilidad, hay progreso, prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es tal vez este modelo, la punta de lanza de otras soluciones en Centroamérica. Es una solución que ya tienen algunos estados de los Estados Unidos de México. ¿Es una solución para otros territorios? No lo sé, yo sinceramente creo que no. Una última pincelada, porque se han dicho cosas mucho más interesantes a las que se aportan en el libro que está lleno de datos, estadísticas, que cambia por un paisaje transita por un paisaje muy cambiante, de dictaduras a pseudodemocracias, de mundos más transparentes a mundos opacos, de realidades mediadas a realidades ocultas, en fin, todo este tipo de cuestiones. Lo que sí se percibe, lo que sí me parece interesante es ver que en estos momentos México aparece ya en el ranking, de este ranking negro, en esta lista negra, a la cabeza, superando a Colombia, y que México ha acelerado en las 2 últimas décadas, desde el comienzo del siglo, de una manera espectacular. No es que el respeto a la vida de los periodistas esté en la tradición de la cultura mexicana, venía ya desde el siglo XIX por diferentes muertes, por razones políticas, por razones de todo tipo, pero en las dos últimas décadas, desde el año 2000, hay una aceleración que permite que México se ponga a la cabeza y sobrepase la posición de Colombia, que tenía unas cifras ya dramáticas. En las alertas del año 16 aparecen 9 muertos hasta la fecha de hoy, el último es del 25 de abril, en Guerrero, México, el anterior es en Guatemala, el anterior en Brasil, el anterior en El Salvador, en fin, veremos que la geografía sigue repitiéndose. Y lo preocupante, esta secuencia, que si en la década de las dictaduras militares hablábamos de 223 muertos en todo el territorio, en las épocas de dominante narco, las cifras se están disparando. En lo que llevamos de esta segunda década del siglo XXI, van muertos 206 periodistas. Si hacemos una proyección sobre 6 años, si hacemos una proyección a final de década, estaremos hablando de 340. En términos conservadores podríamos hablar de 280, que las cosas, este año están mejorando un poquito las cosas, ¿no? Y podemos ver que con en el punto más negro de la secuencia de atentados contra periodistas desde el año 70. Y con esto convivimos las facultades, con esto convivimos los cientos de miles de estudiantes de periodismo lo que hemos comentado. Creo que hay que empezar a tomar conciencia sobre este drama, que tiene apellidos comunes. Al final del libro hay un listado de apellidos donde todos nuestros apellidos están repetidos.
los García, los Gómez, los Díaz, están repetidos, son nuestros apellidos, son lengua de nuestra sangre y sangre de nuestra lengua. Y esto es, por eso es difícil cuando se concluye este trabajo, es difícil poner unas palabras de esperanza. No obstante, hay que insistir en lo que los amigos de México, insisten, y creer también que el problema no está en el periodismo, que el problema está en la sociedad, está en las estructuras sociales, está en el enquistamiento de problemas que llevan a esta situación que está, yo creo que es el anverso de la democracia, es el anverso de la cultura democrática, es el anverso de la libertad. Y se manifiesta en estos aspectos. Y no por no haber crímenes, un país es más libre, porque no solo los crímenes determinan el grado de la libertad de expresión. El país de la región libre de asesinatos es Cuba. Es el país libre. No ha habido ningún asesinato de periodistas en los últimos 46 años analizados. Sin embargo, sí hay asesinatos antes. Hubo asesinatos y se refieren en el libro. Pero digo, este no es el indicador sobre la libertad de prensa. Esto que hemos visto solamente refleja el extremo de los atentados contra los periodistas, aquellos que culminan con la muerte de los mismos. Yo creo que hay que ser militantes de algo tan sencillo como la libertad, militantes de algo tan sencillo como el periodismo y quienes soportan el periodismo, los periodistas. Y insistir que muchas de estas situaciones dramáticas se producen en el ámbito del divorcio entre empresarios y periodistas. Que en México muchos empresarios, cuando matan a un periodista de una determinada relación, ya no lo reconocen, no tenía contrato con este medio, trabajaba en ese medio, no tenía contrato, no había contrato, eran freelance, era tal. Creo que esto denota el peso que ha soportado el periodismo y los periodistas en la defensa de la libertad de expresión, sin magnificar el papel de los periodistas. Porque en Colombia mueren más sindicalistas que periodistas, porque en México mueren más maestros y más abogados que periodistas. Tenemos el privilegio de la proyección pública. O sea, aprovechemos esto, tal vez, no sé cómo se hace, ¿no? Yo no tengo soluciones, he contado muertos. Y perdón por esta expresión tan dura que acabo de decir. Perdón. Y nada más, no sé nada más. Muchas gracias.